¿sí? Myers, ¿verdad? Pero ¿te das cuenta que todo tiene que ver mucho con nuestra mente? El profeta fue y se escondió en la cueva porque, a pesar de que sabía que Dios estaba con él, y que lo había usado poderosamente, él fue y se escondió porque entró en pasión, ¿no? Entró en una debilidad. Mira, abre tu Biblia en el libro de Romanos 11, si no me equivoco. Vamos a ver. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta noche. Ya lo hicimos en la alabanza, pero ya me gusta más que lo hagamos. Ven, vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, no podemos hacer nada sin tu presencia, Padre. Yo te ruego que en esta mañana, Señor, nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de toda tu iglesia, palabra de vida, Señor, y danos conforme a esas hermosas riquezas que tú tienes, para que seamos fortalecidos en el hombre interior por tu precioso Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí en Romanos 11, dice 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Dice, ¿cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que me han doblado la rodilla ante Baal. ¿Qué estaba pasando con este profeta Elías? Sentía que estaba como solo. Como tú y yo a veces nos podemos llegar a sentir solos, pero ¿qué es lo que nos lleva a esa soledad? Nuestra mente, porque Dios te dice en su palabra que nunca te dejará, ni nunca te va a desamparar, ¿no? Entonces, lo que podemos ver tú y yo es que todo tiene que ver en esta alma, ¿no? En esta alma. Por eso tú y yo lo que tenemos que hacer es lo que dice 2 de Corintios 10. Dice 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? Para destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando ¿qué? Derribando argumentos. Ahora, ¿en dónde se forman los argumentos? En nuestra mente. Ahora, es cierto, no los formas nada más porque sí, porque estás viviendo una situación. O sea, tampoco formas argumentos nada más por quererlos formar, porque si no estarías mal de la cabeza. Tú formaste argumentos porque estás viviendo en un mundo caído, en una situación difícil. O sea, el Señor está consciente que el mundo entero está bajo el maligno. Dice Primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y el maligno qué anda haciendo? Anda buscando a quien ¿qué? Devorar. Al cual nosotros vamos ahí, mira, vamos a terminar esto aquí. Vamos a leer esto. Esto tiene que ver mucho con nuestra alma. 2 de Corintios 10:4. Dice, bueno, vamos a leer el 3. Pues aunque andamos en la carne, aunque tú y yo estamos viviendo dolores de enfermedades, estamos viviendo problemas, estamos viviendo situaciones muy especiales, porque el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Aunque tú y yo andamos aquí viendo los problemas, tú y yo
no caminamos conforme a la ¿qué? A la carne. O sea, tú y yo no le hacemos caso a lo que estamos viendo con nuestros ojos, ¿sí? En tus ojos tú lo que estás viendo son problemas de unos y de otros, y que ya hay una demanda, y que te quieren quitar un terreno, y que ya te enfermaste, y que viene este problema, que va a pasar esto. La economía, ¿cómo está ahorita? O sea, ¿cómo está la inflación? Es una realidad, ¿no? O sea, yo escucho a todo el mundo decir, es que ya vas al súper y todo está carísimo, ¿no? O sea, está la cosa que por lo de Rusia, que por lo de Ucrania. Entonces son cosas reales que estamos viviendo. Entonces, pero tú y yo, aunque lo estamos viendo, nosotros no militamos bajo esa situación, porque tenemos un Dios poderoso que nada nos va a faltar. Y eso es lo que hacía David. David decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Ven? Y entonces a veces tenemos que recordar, aunque la Biblia nos habla de un complemento tremendo donde nos explica cómo vivir aquí, cómo hacerle, cómo salir, nos meten pruebas, de todos esos temas hemos platicado, y entonces tú y yo tenemos que recordar lo que somos en Cristo y cuál es la fórmula para poder salir adelante. ¿Ven? Dice entonces, aunque tú estés viendo los problemas, tú no caminas conforme a lo que ves. Dice versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no confiamos, no militamos según la carne, porque las armas, o sea, tu arma para destruir ese ataque del enemigo, esa situación, ¿sí? Nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no las puedes atacar en tus fuerzas. Quiere decir que muchas veces tú y yo nos sentamos y a mí me ha tocado muchas reuniones de cristianos que sacamos el tema de López Obrador y de repente ya estás ahí en la carne y estás viendo las cosas como él las está viendo, y ya cerró esto, y ya quitó el presupuesto de allá, y ahora qué va a pasar. Ahí tú estás militando conforme a la carne y no conforme a la verdad de lo que tú eres en Cristo. Amén. Entonces dice aquí, nuestras armas no son carnales, sino son ¿qué? Poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De las fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos. O sea, tú te sientas con esos cristianos que aún son cristianos o lo que quieras llamar, es decir, yo no dudo que son aguántame tantito, hombre. Nada más que me enderece. A ver, mira, tú te sientas y vas con los del mundo, o sea, te metes en un rollo donde te plantean la economía, te plantean todo, te plantean todas las situaciones, y entonces tú formas argumentos que se mezclan y te olvidas a veces de lo que dice Dios, ¿no? Y te acuerdas de Dios, pero lo ves tan lejano, porque a Dios las promesas son en Él sí y amén, y a través de la fe. Recuerda que el justo por la fe vivirá. O sea, tú vas a poder vivir en este mundo venciendo al enemigo, y de toda situación lo vas a vencer a través de la fe. Entonces por eso dice que tú tienes que tomarte de la palabra para derribar estos argumentos. Amén. Hoy, por ejemplo, ¿qué crees que esté haciendo el Señor en nuestro corazón? Derribando ¿qué? Argumentos, para que tú cuando salgas y cruces esa puerta y llegues a tu casa, tú lleves en tu mente lo que dice la palabra de Dios de ti. Amén. Derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí me encanta, y llevando cautivo, llevando preso todo pensamiento a la palabra de Dios. Amén.
Aquí dice claro, porque si me dice Cristo es la palabra. Lleva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, mis hermanos, tú y yo tenemos que acordarnos de varios versículos importantes. Mira, vamos a empezar con algunos que hemos leído, pero es importante volverlos a retomar. Vamos a Proverbios 3. Gracias. Muchas gracias. Mira, recordemos esto. Número 1, Proverbios 3:1. ¿Cómo te dice Dios? Tienes que recordar que eres ¿qué? Hijo de Dios. Nomás que el Señor está consciente que Él está en el cielo y tú estás en un mundo de tinieblas, en un mundo ¿qué? Caído. Por eso nos da la palabra. Hijo mío, no te olvides de mi palabra, porque toda la ley es para que te vaya bien. ¿Y tu corazón qué tiene que hacer? Entonces, ¿por qué tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a esto? Porque el Señor te dice en el versículo 2, promesa número 1, porque largura de días y años de vida. Y ahora, aquí hay una fórmula para los cristianos. Y la paz, ¿qué le va a pasar a la paz? Aumentará. Que tiene que aumentar. Amén. Tu paz tiene que aumentar, porque esa es una promesa de Dios. No, es que las cosas están más difíciles. Pues porque tú sigues militando en la carne. Tienes que militar conforme a lo que Dios te dice. Amén. ¿Y cómo va a aumentar tu paz? Pues porque Dios lo prometió. Si tú obedeces sus mandamientos y guardas su palabra, la paz va a aumentar. ¿Sí? Pero te dice, ¿qué tienes que hacer? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Y la verdad quién es? Cristo. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué va a suceder? Versículo 4. Y vas a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de quién más. O sea, ¿quiénes son los que te oprimen? Yo sé que es Satanás, pero a través de hombres. ¿Quieres obtener buena opinión de los hombres y encontrar gracia? ¿Qué es dar? ¿Qué es gracia? Dar, de hacer un favor sin cobrarlo, es de gracia. ¿Quieres que el hombre te dé favor a ti? Imagínate, un incrédulo que está gobernado por Satanás, Dios te dice, si tú haces esto, vas a hallar gracia delante de Dios. Y te va a ayudar. Vas a hallar gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Sí? ¿Qué nos dice Dios? Vamos a recordar estos versículos. Vamos a Jeremías 29. Dice el Señor, son versículos que hemos leído, mis hermanos, porque dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti y de mí. Amén. ¿Dice quién? Dice Dios. ¿Qué pensamientos tiene Dios para ti? Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me vas a invocar y vendré y oraréis a mí y yo os diré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí? Tenemos que recordar, ¿sí?, esos versículos. Tenemos que recordar que Dios nos advierte que si tú sigues con tu mente ante las situaciones reales y sigues caminando en tus fuerzas en este mundo, ¿sí?, no vas a poderla hacer. Por eso vienen los problemas vienen por la desobediencia
desobediencia, los problemas vienen porque vemos las circunstancias y traemos una mezcla entre el mundo y Dios. ¿Ven? Así es lo que nos está pasando. Mira, Dios nos advierte. Vamos a recordar esto, Deuteronomio 30. Treinta siete. Espera que no sé si estoy ahí. Dice Deuteronomio 37, y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre ¿quién? Tus enemigos. Sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra ¿qué? Todos tus mandamientos. Fíjate, el Señor te dice, yo voy a poner a todos tus enemigos maldiciones, y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que cuando te los ordena. Hoy te los está ordenando, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. ¿Para qué? Para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti. ¿Para qué? O sea, Dios se goza si a ti te va bien. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Dios se goza cuando a ti te va bien. No perdamos de vista que Dios sabe que tú estás en un mundo de tinieblas. Esta tierra está llena de tinieblas. El mundo entero está bajo el ¿qué? Bajo el maligno. Pero Dios te da toda esta palabra para que tú la tengas en tu corazón y recuerdes que Dios nunca te va a dejar, ni nunca te va a desamparar. ¿Sí? Dice, mira, versículo 19, que lo sabemos todos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra nosotros, que nos ha puesto delante de nosotros ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice Dios. ¿Qué debes escoger? Entonces, ¿qué debo llevar cautivo mis pensamientos a la obediencia? ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Mira, yo lo que te quiero decir es que esta alma nos hace caer en una depresión muchas veces porque vemos las circunstancias, pero nosotros tenemos que estar viendo la palabra de Dios, que es la que nos dice, estas son sus promesas y todas estas son para ti si obedeces mis mandamientos. Amén. O sea, lo que yo te quiero decir, mi hermano, es que muchos de los problemas los tenemos por desobediencia. Por desobediencia. Mira, a toda acción hay una reacción. ¿Cuántos recuerdan eso en la escuela? Que ponían un vector y otro igualito. Exactamente, uno iba para acá y otro para acá. A toda acción hay una reacción, ¿no? Y siempre somos dados a decir, el que tiene la culpa es el otro, ¿no? Pero no le preguntas al otro por qué reaccionó así, porque a toda acción hay una reacción. Entonces, el Señor nos dice claramente que estamos en un mundo de tinieblas, donde el Señor nos pone que escojas pues la vida, y además viene una promesa, para que vivas ¿quién? Tú y tu descendencia. Amén. Amén. Mira, ¿cuántos recordamos el Salmo? No lo sabemos hasta de memoria. Bienaventurado
consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, dice un pastor el otro día, no, es que eso no aplica a nosotros porque nosotros algún día estuvimos en silla de escarnecedores. No, pero tú ya llegaste a Cristo, ya no te sientas en silla de escarnecedores. Así es, amén. Bienaventurado el varón que no anduvo, ya no andas, ya no andas, la aplica a ti y a mí. No anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores. Ahí te está diciendo una advertencia, ya no te vuelvas a sentar en una mesa donde te están haciendo algo indebido. Segundo, sino que en la ley de Jehová, que está, Salmo 1, ¿qué dice? Sino, vamos ahí, ya sabes que nos damos de memoria, pero se nos puede ir alguno. Sino que en la ley de Jehová, ¿qué está? Ahora, ¿por qué Dios quiere que sea tu delicia la palabra? Para que te vaya bien. Amén. Dice, hijo mío, si guardas mis mandamientos, tu paz, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. De repente te sucede un problema grande y tú lo que tienes que ir y correr a la palabra y decir Dios, y después tú estás caminando en fe y aunque las cosas están difíciles, después vas a decir, ¿qué manera me sacó Dios adelante? Me maravillo de lo que Dios hizo en mi vida. Lo que yo pensaba que esto se iba a poner peor, se iba a ser, Dios me libró con su mano poderosa. Entonces, ¿por qué Dios quiere que tu delicia sea la palabra? Para que te vaya bien. Pero cuando tú, en ese momento, a ver, cuando entran celos, ¿en dónde entran? Cuando tienes celos de un hermano, ¿dónde entra? ¿Y Dios le agrada eso? No dice, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Ser servidor de todos los demás. Entonces, cuando viene un problema de cuenta con un hermano, lo primero que tienes que hacer es decir, Señor, tu palabra dice que yo tengo que servir a ese hermano. En otra parte dice, considerarse todos inferiores a los demás, o sea que tu hermano es superior a ti. Y todo eso es para qué? Para que te vaya como te vaya bien. Amén. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y aquí está el versículo, y en su ley, ¿qué hace? ¿Qué es meditar? Platicar contigo mismo, ¿no? Solamente los de yoga dicen, a ver, pon tu mente en blanco. ¿Cuál? Nunca la puedes poner en blanco. Tú, haz una prueba y si voy a poner mi mente en blanco, no puedes, vas a pensar en algo. Tú platicas contigo mismo. Entonces tú y tu espíritu están ahí, y tu mente y tu carne. O sea, recuerda que el alma es el que está recibiendo el mensaje de la carne y el mensaje del espíritu. Entonces el alma trae una plática ahí tremenda y no, se me hace que este tiene razón. No, yo pienso. Y el otro. Cuando te deprimes, ¿en dónde te deprimes? En el alma. El alma es algo importantísimo para Dios. Dios quiere que te vaya bien y quiere que la salves. Amén. Entonces, lo que dice aquí es que el varón que está meditando, ¿en qué? En la palabra de Dios. Imagínate, si tiene un problema serio, ¿y qué es lo que dice? Dios es mi Salvador. Él es mi roca. Él me librará del lazo del cazador. Él me librará de la peste de su padre. Debajo de sus alas, allí estoy seguro. Amén. Tienes que recordar todos esos versículos. Sí, estoy en una prueba, pero Dios me va a librar. Porque aquí el Señor dice en este mismo versículo que en su ley medita de día y de noche. Qué impresionante. ¿Cuántos de nosotros ya nos toca soñar la palabra de Dios? Yo decía, en la noche son unas pesadillas por las quesadillas que me eché.
Pero, ¿no? Pero a veces te das cuenta de que Dios también habla en la noche. Y te está recordando versículos y te está recordando cosas así. Y por eso dice aquí en su ley, ¿qué hace? Medita de cuándo, de día y de noche. Ahora, aquí está la promesa. Va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y a ver, todo, aunque parezca que no va a funcionar, todo, ¿qué va a pasar? Todo va a prosperar. Así es, amén. Pero ¿cuál es la clave para que todo prospere? Bueno, llevar cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Así es, amén. Tú ahorita seguro que tienes algunos problemas y tú decides dónde ponerlos. Tú decides si lo meditas en la palabra de Dios, te va a sacar de ese pensamiento y vas a ver otros resultados. Porque Dios lo prometió. Pero si tú decides de caerte, entonces no va a funcionar. Pero todo el punto está en la obediencia. ¿Cuántos podemos recordar de Deuteronomio 28? Vamos ahí. Amén. Acuérdense que prometieron decirme amén cuando ya llegue. ¿No? Deuteronomio 28. Va a suceder. Así empieza, ¿no? Acontecerá. ¿Qué es acontecerá? No es presente. Piensa, va a suceder. Es un futuro. O sea, Dios no te está engañando. Dios te está diciendo, mira, esto va a suceder si tú meditas en mi palabra. Si tú lo pones por obra, esto va a suceder. Pero decimos, pero no. Tienes que saber esperar el tiempo de Dios. Porque Dios, tu fe cómo tiene que ser hallada. En alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo se va a manifestar a los cristianos? Cuando Él venga en las nubes y nos lleve al tribunal. Y en el tribunal, ahí tiene que encontrar nuestra fe, ¿cómo? En alabanza y gloria. Para que te diga, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra ahora en el gozo de tu Señor. Entonces, va a suceder que si oyes, ¿qué estamos haciendo ahorita? Oyendo. ¿Y cómo la estamos oyendo? ¿Cómo la tenemos que oír? Atentamente. Cuando tú traes un problema, dices, oye, ¿te gustó lo que dijeron? No, yo estuve metido en otro lío. Es que no se me puede olvidar esto. Mira, el diablo es especialista en poner tapete en la familia en la mañana. Con los hijos, con el cónyuge, con quien sea, ¿no? El caso es que tú llegas aquí. Entonces, alabas como sindicalizado. Porque estás, ¿qué? Enojado. Porque el diablo es, ¿qué? Especialista en ponerte difícil la llegada. ¿Qué va a ganar con él? Que tú no estés, ¿qué? Atento. Él va a ganar que tú no estés atento a la palabra de Dios. ¿Sí?
Pero Él dice que la oigas atentamente porque te debes deleitar en ella. ¿Y todo esto para qué? Para guardar y poner por obra ¿cuál mandamiento? Es que ahí tenemos una falla bien acostumbrada a muchos. Aquí obedezco muy bien, pero en este no. Este no se me da, ¿no? Pero este sí se me da. Y aquí dice Dios que es que todos sus mandamientos. Mira, yo de hace tiempo decidimos, toda mi vida había sido de trabajar a través de bancos para hacer las construcciones hasta que Dios me lo quitó. Dijo Dios, no pidas prestado, ¿no? Y después, años después, ya no pedí a los bancos ni nada, pero otra vez volvimos a pedir de otro esquema, y es que este es diferente. Y finalmente Dios dice, no debas nada a nadie. Y ahí empiezas, es que necesito esta tarjeta de crédito porque hay lugares donde no puedo rentar un coche si no llevo una tarjeta. Empiezas con una, empiezas con dos, empiezas con tres, y al rato estás bien metido otra vez en deudas. ¿Qué te llevó eso? La desobediencia. Dios te dije, ¿qué dice? No debas nada a nadie. Yo soy tu proveedor. Nada te faltará. Amén. Así es que es poner por obra ¿qué? Todos sus mandamientos. Y aquí dice, ¿cuántos hemos leído todas estos versículos? Que te los prescribe hoy. Y vendrán sobre ti, versículo 2, y vendrán es futuro o es presente. Futuro. O sea, lo primero que está diciendo Dios que tienes que hacer, obedecer ¿qué? ¿Y qué va a suceder? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y además te lo reitera, y te alcanzarán. Tú vas caminando ahí y las cosas siguen difíciles y la bendición está atrás de ti. Amén. ¿Y la bendición dónde está? Te va a alcanzar. Alcanzándote. Aleluya. Amén. Y te alcanzarán. Amén. Y te alcanzarán. ¿Cuándo? Mira, ve la cantidad de bendiciones. Ya las hemos leído muchas veces. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito tus hijos, bendito el fruto de tu trabajo, el fruto de tus bestias, la de tus vacas, los rebaños. Bendita será tu herramienta, tu canasta, tu artesa de azar. Todo esto, ¿sí? Va a hacer que esas bendiciones te van a ¿qué? Alcanzar. Te van a alcanzar cuando tú seas ¿qué? Obediente a la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos afecta? La desobediencia. ¿Sí? ¿Dónde vienen los problemas? ¿Sí? Aquí vemos que tú prestarás y tú no pedirás prestado. ¿Cuántos se saben de Deuteronomio 28? ¿Amén? Sí, vamos a leerlo rapidísimo, sí. Dice, versículo 7, el Señor va a derrotar a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos van a huir delante de ti. ¿Va a venir el problema? ¿Va a venir? Por un camino vendrán ¿qué? ¿Pero qué va a suceder? Por 7 caminos van a huir. ¿Amén? Es como
decía hace un rato, viene un problema, lo ves fuertísimo el problema y crees que ya se acabó aquí toda la situación, y tú dices, yo me mantengo firme en la palabra de Dios y el Señor me va a librar. Y después, ¿qué dices? Me alcanzó la bendición, porque Dios me libró de este problema tan grande que lo veía, y Dios poderosamente hizo esto, hizo aquello, y todo funcionó de una manera maravillosa. Pero tú, ¿qué hiciste? Te mantuviste ¿qué? Firme a la palabra de Dios. Ahí está la clave. La palabra es estar firme ¿a qué? A la palabra de Dios. Recordar esos versículos que Dios está diciendo: hijo mío, tú lleva cautivo todos tus pensamientos y obedece mi palabra, pase lo que pase, porque te va a alcanzar la bendición. O sea, Dios no te está diciendo en cuanto la pongas por obra, cae tu bendición. No. Y te va a alcanzar. Amén. Y dice el Señor, versículo 8, el Señor enviará su bendición sobre tu trabajo y sobre todo aquello que pusieres en tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, te confirmará por pueblo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares ¿qué? Vuelve a decirte, cuando guardares ¿qué? Y anduvieres en cuáles. Versículo 11, y el Señor te hará sobreabundar ¿en qué? En bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. ¿Sí? Te abrirá su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú ¿qué? No vas a pedir prestado. Amén. Entonces, ¿por qué le damos la vuelta y nos seguimos asociando y andamos haciendo arreglos y después te pago y después te doy? Sí, ¿no? Cuando Dios te dijo que esto te va a alcanzar. Amén. O sea que va a llegar. Dios no te está engañando. Dios dice: hijo mío, pon por obra mi palabra y entonces te va a alcanzar. Quiere decir que viene retiradita la bendición. Pero Dios primero está probando que su confianza tú en Dios. O sea, lo que yo te quiero decir, mi hermano, tú estás en un momento en que la situación está bien difícil y tú sigues en fe, ¿no? Poniendo por obra la palabra de Dios. Como esos momentos cuando Abraham llevaba a su hijo, ¿qué decía Abraham? Dios se cree. Dios se proveerá. Dios se proveerá. Ahora, piensa en el problema que tengas. Dios lo va a solucionar. Dios lo va a solucionar. Dios lo va a solucionar. Yo lo que tengo que hacer es poner por obra su palabra. ¿Cuándo va a contestar Dios? No lo sé, pero va a contestar. Porque Dios prometió. Pero ¿qué pasa con nuestra mente? Cuando se decae y las armas de nuestra milicia pasan a ser carnales. No, esto está bien difícil. No, esto no va a cambiar. Esto va a ser imposible. Yo creo que esto no va a ser. No, yo pienso que no. Cada vez veo las cosas peor. No va a funcionar, no va a funcionar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu fe? Como si tu fe, cuando estás leyendo la palabra de Dios, estás orando, o estás aquí en la congre, o estás en un discipulado, tu tanque está lleno de fe, y de repente empiezan tus pensamientos como si le abrieras una llave a tu fe, y toda se diluye, toda se diluye. Y aquí dice el Señor claramente que tú pongas por obra sus mandamientos y las bendiciones te van a alcanzar.
Y entonces dice, versículo 13, para seguirlo leyendo: el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, estarás por encima solamente y no estarás nunca por debajo. ¿Cuándo? Tú cumple y entonces te va a alcanzar. Amén. Ahora, todo el tema está en ¿dónde? En la obediencia. Dios te dice, tienes que caminar por fe. Ahora, ¿cuántas cosas no las caminamos en fe? ¿Dónde está el asunto? Todo está en ¿qué? En la obediencia. Porque el mismo Señor, después del versículo 15, dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos, yo te intimo hoy que vendrán sobre ti estas ¿qué? Y te van a ¿qué? Porque todo es el resultado de la desobediencia. ¿Sí? Ve el versículo 15. No, ya el 30, perdón. Dice: ¿te vas a casar con mujer? ¿Y otro varón qué? ¿Por qué? ¿Por qué le vino esa maldición a este varón? Por la desobediencia. Te casaste bien emocionado. ¿Y qué crees? Por tu desobediencia te vas a divorciar y la va a tener otro. ¿Edificarás casa? ¿Y no qué? ¿Cuál es el pleito de los divorcios? Las propiedades. ¿Y por qué se da el divorcio? Porque no hay qué. Obediencia a la palabra de Dios. Dice aquí: plantarás viña y no la vas a ¿qué? No la vas a disfrutar. Versículo 31: tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de tu buey, ¿no? Tu asno será arrebatado delante de ti y no te lo van a regresar. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Todo lo motivado ¿por qué? Por la desobediencia. Yo pensaba que iba a aventar esa cosa. Por la desobediencia. A ver, ¿hiciste un pacto con Dios? ¿Lo hiciste tu Señor? Y el Señor te dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y aquí nos reta el Señor. O sea, lo que yo quiero decirte, que nuestro problema es la desobediencia y todo está en el alma. Por eso Dios quiere cambiar tu alma.
Dice que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra de Dios. Estés viviendo lo que estés viviendo, tú tienes que llevar cautivo tus pensamientos a la palabra de Dios. ¿Cuál es el plan del enemigo? Robar, matar, destruir y que no te vaya bien. Ahora, ¿sobre quién va el enemigo? Principalmente por nosotros. ¿Y de sus hijos? ¿Sobre cuál de sus hijos más? Sobre el varón. Porque hay leyes espirituales. Si algo a mí me encanta de cómo veo en especial el crecimiento espiritual en la mujer, pero en el varón hay un plan de Satanás. Hay leyes. Recordemos 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11:3 dice el Señor: pero quiero que sepas y que te quede claro, ¿sí?, que Cristo es la cabeza de ¿quién? Es la cabeza de todo varón. ¿Quién es? Cristo. ¿Y el varón? ¿Y el varón es la cabeza de quién? Y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Mira, Salmo, ese salmo que dice: cuán hermoso es habitar los hermanos. 133. Dice: cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. ¿Sobre dónde? Sobre la cabeza. La cual desciende. ¿Sobre qué parte? A la cara, ¿no? ¿Y baja hasta dónde? ¿Al borde de dónde? De las vestiduras. ¿Sí? Y luego pone otro ejemplo, la palabra de Dios, en el versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los. Porque allí, en ese lugar que hace Dios, envía la bendición. Entonces Dios envía la bendición ¿sobre quién? Sobre la cabeza, que ¿quién es? Cristo. ¿Sí? Y después de Cristo baja las vestiduras. ¿Quién están en las vestiduras? Nosotros, el cuerpo de Cristo. Ahora, toda cabeza de todo varón, ¿quién es? La cabeza de todo varón, ¿quién es? Cristo. Entonces Dios envía la bendición sobre su Hijo, y su Hijo la pasa ¿a quién? Al varón. Y el varón la pasa ¿a quién? Que es su cuerpo. Entonces, si este varón no está sometido a la palabra de Dios, ¿a quién va a perjudicar? A la familia, a su cuerpo y a sus hijos. Porque es el plan de Satanás
desviar al varón o alejarlo del plan de que se meta la palabra y que cumpla todo lo que aquí dice. Por eso dice, bienaventurado el varón que se deleite en la palabra de Dios, porque ese varón va a traer bendición. ¿A quién? A su familia. Entonces la oración de la mujer es ¿hacia quién? Hacia su varón. Amén. Porque es una ley espiritual, pero quiero que sepas que la cabeza de todo varón es Cristo. Y el varón es cabeza de la mujer, la cual es su cuerpo. Y eso va en especial para todos los que están casados. ¿Cuántos deseamos que a nuestra familia le vaya bien? ¿Cuántos nos gusta mucho platicar la palabra de Dios con muchos hermanos? Pero donde a veces encontramos diferencias es con tu propio cónyuge con la palabra. Pero eso no es que esté mal, es que Satanás está tratando de ¿qué? De que no estés en esa unidad. O sea, el enemigo lo que va a querer es que tú no estés de acuerdo en la doctrina muchas veces con la parte más importante. Luego tu varón dice, yo no estoy de acuerdo, y ella dice, no, es que eso es así, y el otro. No, es que es la parte donde tienes que estar en mejor unidad para que las bendiciones que llegan a ti, varón, pasen ¿a quién? A tu esposa. Amén. O sea, si no, ¿qué haríamos con esos versículos? A ver, dice Dios, quiero que sepas que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza y el varón es cabeza de la mujer, la cual es su cuerpo. ¿Así dice el versículo? No tiene vuelta de hoja ese versículo, así lo dice. Entonces, es claro que la bendición va a llegar del Padre a su Hijo, que es la cabeza de todos nosotros. Y de la cabeza va a pasar ¿a quién? Al varón. Y del varón va a pasar ¿a dónde? A la esposa. Y al llegar a ellos dos, ¿quiénes van a ser bendecidos? Ahora, yo creo que la palabra es para mujeres y hombres, porque varón y hembra los creó. Y si no, podemos comprobar cuántas veces he escuchado predicar a las mujeres y me ministran. Y lo he dicho, o sea, ¿cómo me ministró tu prédica? ¿Por qué? Porque fueron usadas por Dios para hablarnos. O sea, tú no puedes recibir una palabra en tu espíritu si no viene por el mismo Dios. O sea, mira, hace rato decíamos, felicité a Marcela y a su mami, que ayer dirigieron la alabanza, ¿no? O sea, la alabanza, decir, ahorita, o sea, ¿qué instrumento tenía yo? Que no me acuerdo de la alabanza. No, la felicité porque estuvo muy bonita la oración, o sea, la dirigieron, entonces, y Marcela dice, es que tenía muchos nervios, ¿no? Son unos nervios presentarte, aunque sea por Instagram, como sea, son nervios. Pero lo que yo le dije, mira, nervios siempre vamos a tener. Yo, la verdad, siempre antes de subirme aquí estoy orando, Señor, no permitas que yo hable en mis fuerzas, no permitas que sea mi carne la que hable, no permitas, Señor. Tu palabra dice que nadie enseñará a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, porque significa que el Espíritu Santo es quien va a hablar a tu vida. Amén. Entonces, es una situación bien importante el hecho de que Dios es el que nos habla. Y yo veo que las mujeres son usadas por Dios. ¿Por qué? Porque son espíritu también.
yo estoy de acuerdo y tenemos que orar y orar por los varones, o sea, que oren por nosotros, yo creo que yo. Oren también por mí. Y la esposa tiene que estar orando más por nada por su marido, porque aquí se ve bíblicamente cómo Dios nos está hablando a nosotros. A ver, ¿cómo empieza el Salmo 1? Bienaventurado, ¿quién? Bienaventurado el varón. Ahora, ¿estará Dios desconociendo a la mujer? Para nada. Bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Porque al ser su delicia, Él lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y las bendiciones van a llegar, porque las bendiciones dice que Dios las envía a su cabeza, que es su Hijo, y Cristo es nuestra cabeza, pasa al varón, y del varón pasa a la familia, a la esposa y a los hijos. Por eso tenemos que levantar a los varones. O levantarlos, pues. Yo también lo, ay, no quiero ir hoy, ay, pero tú eres el pastor, ay, sí, sí. Pero el punto está, varones, tenemos que levantarnos. Mira, Mateo 24, ya te he estado por permitir. 24:45. ¿Cómo dice el versículo? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre dónde? Para que dé alimento ¿a quién? A su familia. Ahora, fíjate la carta de cómo se despide Pablo en 1 Corintios 16:13. Dice 1 Corintios 16:13, velad, estar firmes en la fe. Velar, ¿qué es? Estar en la palabra, estar orando, estar en la palabra, estar firmes en la fe. ¿Por qué? Porque las bendiciones te van a alcanzar. Ahí te está diciendo Dios, es por fe. Tú tienes que estar firme en qué? En la fe. Portarse como. A ver, yo pienso en esta carta cuando le escribió Pablo. ¿A quién se la estaba dirigiendo? A los varones. ¿Portarse qué? Varonilmente. Dios no está desconociendo para nada a la mujer. Pero ¿es una batalla espiritual o no es una batalla espiritual? Entonces tenemos que estar firmes en orar por quién. Tenemos que orar por los varones. Todas las bendiciones te van a alcanzar. Todas sus promesas en Dios son sí y así será. Y te voy a poner un ejemplo de obediencia más para que. 1 Corintios 7. Siete, 10. No
quiero nada más es ponerte esta parte que a mí el Señor me ha puesto en el sentido de, y yo sé que te lo pone igual, de ver su fidelidad. Dice 1 Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio, número uno, ¿están qué? Están casados, ¿no? Los que están unidos en matrimonios, mando, dice Pablo, mando, pero dice después, no yo, sino quién. Entonces este mandamiento, a ver, ¿para ti toda la Biblia es Dios o es Pablo? Es Dios. ¿Por qué Pablo tiene que enfatizar en este versículo que es Dios quien está diciendo? Si simplemente con que hubiera dicho mando, o sea, o hagan esto como en otros versículos, entiendes que es Dios quien lo está diciendo, ¿no? Pero él quiso enfatizar, más bien Dios, el Espíritu Santo, le hizo ver que enfatizara que esta orden la da ¿quién? La da Dios. Dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero en el versículo dice 11, y si se separe, quédese como. Y está ahí donde, ay, ¿cómo? Quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Esto lo manda Dios. Número uno, dice Dios, el varón no tiene que abandonar ¿a quién? Pero es que vas a someter todo, lo vas a llevar a la obediencia a Cristo. Entonces el marido ¿qué? No debe abandonar. Vamos a pensar, se separan. Ay. Ahora sí se me cayó una lente. Ya termino con esto. A ver, entonces, y si vamos a pensar, alguien se separa, ¿no parece como que el mundo se viene encima? O sea, el problema es grandísimo. Y es un luto cuando vienen los problemas de este tamaño, cuando se separan. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Mantenerse en qué? ¿No casarse? No. ¿Mantenerse en fe? Porque estas bendiciones, ¿qué van a pasar con ellas? Las van a hacer. ¿Qué va a hacer Dios cuando un cónyuge obedece? ¿Qué va a hacer Dios? Va a hacer maravillas. Porque para Dios no hay nada. Para Dios no hay nada imposible. Y estas bendiciones te alcanzarán. Porque la otra dice, no, pues yo mejor, venga, ¿y qué vamos a hacer con este versículo? ¿Le metemos tijera? Agarramos y le cortamos. Y cada vez que pasemos por ahí, allá no está. Ya no está ese versículo. Ya no hay problema, ya no está en mi Biblia. Pero ¿qué crees? La de tu hermano o hermana, ahí está el versículo. Tú consigues la tijera y quítale a todas. ¿Me prestas tu Biblia? ¿Sí? Voy a cortar este versículo. Mejor no lo movió. Dime si no llama la atención este versículo. Es una orden de Dios. Ay, pero Señor, ¿qué va a pasar? No importa. Dios va a hacer ¿qué? Milagros. ¿Ven? Dios va a hacer milagros. Solo es confiar en Él. Amén. Entonces, mis hermanos, conclusión, ¿qué tenemos que hacer todos nosotros? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, poner por obra su palabra, y los milagros
vas a vivir. Y las maravillas de Dios las vas a vivir. Porque te quiero recordar que para Dios no hay nada imposible. Así es que vamos a terminar el día de hoy, mis hermanos. Y yo quiero que esa parte que a lo mejor tú ya la descartaste y que fue una montaña tan grande y dijiste esto no se va a dar y ya no existe, es un buen momento para que le pidas perdón a Dios y decir: Señor, yo sé que sin fe es imposible agradarte. Señor, yo en este día pongo mi fe y mi confianza en ti y voy a poner por obra lo que dice y voy a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios, porque tú tienes pensamientos de paz y tú me prometiste, Señor, que mi paz va a aumentar. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, ahí y vamos a, si el Señor habló a tu vida el día de hoy, cierra ahí tus ojos de todo tu corazón y dile: Señor mío, creador del cielo, de la tierra, tu palabra es verdad, Señor, tu palabra es verdad, Señor, todo lo que dice tu palabra se cumple, Señor, no hay una que no se cumpla, Padre. Perdóname, Señor, por aquellas cosas que yo he dudado, Padre mío. Perdóname, Señor, por poner en duda tu grandeza, Padre, cuando tú me has prometido que todas tus promesas son sí y amén cuando creemos. Y lo dijiste, mi Señor Jesucristo: al que cree, todo le es posible. Gracias, Señor. Todo es posible para Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos a caminar en fe. Y ahí, Señor, voy a poner por obra tu palabra, Señor. La voy a llevar cautiva a mis pensamientos y la voy a poner por obra, porque es el camino más perfecto, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es mi camino. Gracias, Señor. Yo tengo que ser como Cristo, Señor, que solo cree en el Padre, que solamente tiene su confianza completa, porque para Dios no hay imposibles. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Es su palabra.